Eres una bendición. Sí. Nunca lo olvides que fuiste creado para ser una bendición. Amén. Amén. Donde quiera que tú vayas. Aleluya. Hoy quiero compartirles este hermoso pasaje de la palabra del Señor que tiene mucho, de verdad que me está hablando mucho esta verdad, de tal forma que puedo verlo desde un perfil mucho más amplio, lo que verdaderamente Jesús quiso decirnos con estas palabras. Vámonos al libro de Efesios, por favor. Todos a las Escrituras en este hermoso tiempo. Vamos al libro de Efesios, capítulo 4, y lo vamos a mirar del verso 21, 22, sí, del 22, 23. ¿Sí? Cuando lo tengamos todo me dicen amén y nosotros iniciamos, aleluya. Dice la bendita palabra del Señor, Efesios capítulo 4, versos 22 y 23. Los que no tienen Biblia pueden mirar al monitor y podemos ver nosotros lo que está aquí. ¿De acuerdo? Dice la Escritura, en cuanto a la pasada manera de vivir que dice la Biblia, ¿despojados de qué? Del viejo hombre que está ¿qué? Que está viciado conforme a qué? A los deseos ¿qué? Engañosos. Vamos, repítelo una vez más. ¿Qué? Deseos engañosos. Engañosos, deseos engañosos. Verso 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Verso 24, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Permíteme hablarte en esta hermosa hora lo que es batallando para renovar nuestra mente. Amén, gloria a Dios. Amén. Pero sin antes, permítame hacer una oración y dejar todas estas verdades en la mano de nuestro buen Dios. Amén. Poderoso Dios Padre, yo te doy gracias, te alabo y te doy toda la gloria, la honra y el poder, porque es tuyo la alabanza, es tuya la adoración, Señor. Y nosotros nos rendimos ante tu presencia en esta hora con el anhelo, el deseo de aprender, conocer y entender mucho más de las cosas que están aquí establecidas en tu palabra. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento. Ayúdanos, Señor, a poder ver lo que todavía por años se nos ha sido revelado, pero sé que hoy tu voz será oída a cada corazón. Y te damos gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Déjame decirte algo muy importante, iglesia, que si cambias tu mente, cambia tu alma, y si cambia tu alma, cambia tu vida. ¿Cuánto creen esa verdad? Amén. Uno de los problemas que nosotros encontramos en la vida es que muchas veces, y creo que desde que nos levantamos, tenemos que aprender a tomar decisiones, ¿verdad? Y muchas de las decisiones que tomamos son una batalla en nuestro interior. Una batalla porque tenemos que ver si es bueno, si es beneficioso o si verdaderamente necesita ser resistida. ¿Por qué? Porque es aquí donde se van a definir el estilo de vida que tú vas a tener en tu diario vivir. Es aquí en tu mente donde vas a determinar si tu día va a ser bello, hermoso, feliz, o simplemente ese día es un día que va a ir de amargura, de dolor, de sufrimiento y todas situaciones que considere tu mente perjudicial. Algo que de repente muchos de nosotros no hemos todavía visto es que es aquí donde el diablo va a hacer lo posible y lo imposible. ¿Para qué? Para dominarte, para vencerte, para derrotarte, para robarte y para maldecirte. Porque Proverbios dice, tales son los pensamientos del hombre, tales. Déjame decirte que esto no es un caso normal, esto no es algo que tenga que ver con un problema que quizás de repente no tienes ánimo, no tienes ganas. No, déjame decirte que esto tiene que ser algo mucho más allá y tiene que ver con cómo es que la influencia de espíritus demoníacos pueden llevarte a tener días tan duros, tan difíciles, de tal forma que ellos pueden hacer que te roben tu bendición, te roben la gracia, te roben el amor, te roben la paz, que muchas veces hoy en el mundo le hace falta. Amén. Amén. Y eso es algo que de repente muchos de nosotros no lo hemos visto desde este perfil, de tal forma que cuando Satanás tentó a Jesús, una de las cosas que Satanás le dijo a Jesús fue, si tan solo te postras y me adoras. La adoración no es un cántico lento, déjame decirte. La adoración es un estilo de vida que se define conforme tú determines
valioso, lo importante, lo primordial que es la vida en Cristo. De tal manera que para tomar una decisión correcta tenemos que nosotros definirlo ¿dónde? En nuestra conciencia. Tenemos que definirlo en nuestra conciencia si es bueno o si es malo. Si es malo lo resistimos, si es tan malo lo desechamos. Pero qué duro es ver que muchas personas no tienen la capacidad de entender que estos pensamientos los está llevando a tomar decisiones equivocadas en la vida. Los está llevando a alejarse del propósito de Dios en su vida. Tan solo cuando le susurran a la mente pensamientos que van quebrantando la ley de Dios y sus principios. Y de tal forma y de tal manera que ellos ni siquiera cuentan se han dado de que el vivir de esa manera es vivir una vida desagradable a Dios. Una vida desagradable a los que están al lado suyo. ¿Y qué te puedo decir en cuanto a su actitud y a su forma de ser? ¿Por qué? Porque escúchame lo que te voy a decir, porque para amar se necesita tomar una decisión, ¿o no? Para odiar se necesita tomar una decisión, ¿sí o no? ¿Y eso dónde lo defines? En tu mente. Por eso la palabra de Dios nos decía esta verdad, el verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice la Biblia? ¿Despojados de qué? Para los que no conocen a Dios, vivir una vida de pensamiento de maldad, de iniquidad, de perversidad, de falta de sensibilidad, de falta de amor, de falta de paz, es normal. Es normal. Pero para los que hemos nacido en Dios, esto no es normal. Esto es influencia demoníaca. Que han venido tomando, ¿dónde? En tu mente, y te han llevado a tomar decisiones que muchas veces han hecho de ti una persona contraria a la nueva vida en Cristo Jesús. Han hecho que tu vida comience a caminar no en los propósitos de Dios, sino en los propósitos del diablo. En la vida vieja, en la vida del viejo hombre, si queremos llamarlo así, alguien que está condenado y está condenado y muerto en el pecado. ¿Por qué dice la palabra Romanos 3:20? ¿Por qué? Porque dice ¿qué es lo que hace el pecado? Porque la paga del pecado ¿qué? Es muerte. Y si tú miras el propósito del pecado es ¿qué? Es matarte. Y la muerte no es algo que tenga que ver con algo simplemente que, bueno, deje de respirar, sino que empieza primero en tu mente. Empieza en tu mente para que no te resplandezca la luz. El diablo hará lo que sea, vendarte los ojos, taparte los oídos, ponerte un corazón de piedra, de tal forma que poco a poco va a ir él matando toda sensibilidad, toda vida de Dios en ti. ¿Y cómo lo hace? Lo hace por medio de tu mente. Lo hace a través de la forma como decides vivir delante de Dios. ¿Por qué? Porque la forma como el pecado tiene poder en nuestra vida no es porque el diablo es fuerte, no es porque el diablo es poderoso, no, señores. Porque el único poder y la única autoridad que el diablo tiene es la que tú le vas a dar con tus decisiones. Uy, yo ya hubiera saltado con esa palabra. Claro. Porque el único poder y autoridad que el diablo tiene sobre tu vida es la que tú le permitas a él. ¿Y eso es por medio de qué? Por medio del pecado. Porque es el pecado lo que mata la vida espiritual dentro de ti y te lleva a una condenación, te lleva a prisión, te lleva a cautividad y te lleva a matar la vida de Dios dentro de ti. ¿Para qué? Para que nada de lo bueno, lo maravilloso, lo esplendoroso que Dios tiene para ti te alcance. Las bendiciones, la gracia, su paz, su amor. ¿Cuántos no han llegado a entender esta verdad? ¿Cuántos no han llegado a entender que una decisión correcta trae una ruma de bendiciones? Amén. ¿Cuántos no han llegado a entender bien
que vivir en obediencia derrama la recompensa que Dios tiene preparado para tu vida. Y eso tiene que ver con una decisión tuya que emana en tu mente y se muestra en tu corazón y se revela a través de tu vida con acciones correctas. Porque aún para odiar necesitamos tomar una decisión. Yo quiero que mires la vida desde esta perspectiva. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos un problema. Y el problema lo dice la Biblia en este pasaje. Dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está, ¿qué? Está viciado. ¿Sabes? Nosotros hemos venido bajo una maldición. ¿Sí? Y fue la maldición que nos dejó Adán y Eva por causa de la desobediencia. De tal forma que hemos venido a este mundo impartidos de su mentira, de su engaño, de su rebeldía, de su odio, de todo lo malo. Por eso que antes de venir a Cristo nosotros no éramos felices. Aunque la gente llama felicidad una noche de parranda, una noche de perdición sexual, llama felicidad, pero ¿sabes qué? ¿Cuánto le dura? Después a 3 meses le viene la factura, el embarazo, después a 3 meses le viene la receta que tiene mal incurable en su cuerpo. ¿Por qué? Por la forma de vida como ellos llevaron. ¿Sabes? Estas cosas han sido muy claras en la Biblia para darnos a conocer lo peligroso de no tener una mente renovada, una mente transformada. Cuando vamos a la Escritura, en el libro de Romanos, capítulo 12, recuerdo haber hablado de esto en los ayunos de 21 días, y lo primero que la Biblia nos enseña es que tenemos que entender esta verdad. Cuando decimos en el verso 1 y 2, dice: amados hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en ¿qué? El sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto racional. ¿Sabes? Aquí en este verso 1, una de las cosas que quiero que puedas entender en esta hora es que la Biblia nos dice algo, y lo dice de esta manera. Escúchenme. Así que, hermanos, os ruego, ¿por qué? Por la misericordia. Por la misericordia, que te presentes vuestros cuerpos como ¿qué? Como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto racional. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? Que cada vez que tú vienes a la iglesia, escucha lo que te voy a decir, tiene que ver una transformación, tiene que ver un encuentro sobrenatural. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando tú vengas y te presentes a Dios en sacrificio vivo, tú tienes que llegar a entender que tu vida es agradable. ¿Qué más? Es santo, agradable a Dios, lo cual es vuestro verdadero culto racional. ¿Qué significa? ¿Estás convencido de lo que estás haciendo? ¿Está Dios recibiéndolo? ¿Estás tú teniendo un encuentro sobrenatural en tu búsqueda a Dios para darte cuenta de que tu vida está siendo afectada por su presencia? Porque acá tiene que ver algo que tiene que transformar. La razón por la que Dios te dice que tienes que presentar tu cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, es para que vuestro culto sea exacto, para que tú estés convencido en tu mente que le estás agradando a Dios. Eso significa que has tenido un encuentro de cambio, de transformación. Cada vez que vengas a la iglesia, tiene que haber un cambio, una transformación en tu vida. Cada vez que vengas a la iglesia, tienes que ver un cambio de transformación, de pensamiento, de conducta, de palabras, de acción. ¿Sabes por qué? Porque esa es la razón por la que tú vienes a Dios. Es la razón por la que tú tienes un encuentro con Dios, porque tiene que ver un culto racional. Tiene que ver una revelación de que Dios es Dios y que su palabra no cambia. Amén. Amén. Ese es el punto. Cuando leemos el verso 2 de este mismo capítulo, la Biblia nos dice en esta verdad, que no te conformes a este qué. Cuando tú llegas a entender que por vuestro culto racional, que tu vida comienza a ser agradable a Dios, cuando tu vida comienza a tener un encuentro con Dios de tal forma
de que tú ya comienzas a ser transformado desde adentro, de tu alma y de tu espíritu, la Biblia dice, ya no te conformes a este siglo, sino que transformados por medio de ¿qué? La renovación. Una vez más, la renovación de vuestro, Entendimiento. ¿para qué? Para que comprobéis. Para que compruebes. ¿Cuántos están convencidos de que cada día, que cuando Dios te da una palabra, algo nuevo, diferente ocurre en tu vida? Amén, amén, amén. ¿Cuántos están convencidos? Porque tienes que comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cada vez que vengas a la iglesia, tú tienes que salir con esa convicción. Tienes que salir que fue muy buena, que fue muy agradable y perfecta. Si estas cosas no están pasando en tu vida, cuando buscas a Dios en la iglesia, entonces hay un problema. Hay un problema. Porque la palabra no miente. Y el problema es que tu mente no está siendo transformada. Tu mente no está siendo renovada. Porque la palabra primero empieza diciéndonos, sino que transformado. Esta palabra transformado es la palabra metanoia. Que viene a ser como el ciclo y el proceso de la oruga. ¿Cuánto conoce la oruga? ¿Han visto ese gusano de seda? ¿Cómo anda? Es bien feo, ¿no? Todo púa, como púa, con toda su piel de pelo. Y lo ves, cómo ella anda por allí arrastrándose. Su situación de ella es que ella come polvo. Ella se arrastra, dejando huella. Esa condición de esa oruga es la condición de todos nosotros cuando hemos venido a este mundo. Comiendo polvo y dejando huellas de heridas en nuestro corazón. Pero no es el propósito de Dios. Dile a que está a tu lado, tú no fuiste creado para vivir en esa situación. Pero la única forma de que nosotros salgamos de esa condición que nuestros padres nos dejaron, es que tenemos que entrar a lo que es una transformación. Y lo que va a hacer esta oruga no es que se va a conformar quedarse en esa situación. Ella va a trepar a un árbol, se va a amarrar de un hilo y va a comenzar a tejer alrededor suyo como un capullo. Y una vez que acabe de cerrar ese capullo, va a empezar el inicio de la transformación. ¿Sabes? Déjame decirte algo. No es fácil, no es leve, sino es muy doloroso, muy sufrido. Y eso tiene que ver con cuánto anhelo, deseo tú quieres que tu vida sea diferente, que tu familia sea diferente, que tu matrimonio sea diferente, que la relación que tú tienes con las personas tan difíciles de sobrellevar sean diferentes. Porque eso no lo define la gente, eso lo defines tú. Por eso la Biblia nos ha hablado muchas veces diciendo, pagad al mal con el bien. Si ante una bofetada en la mejilla izquierda, dale la otra. Si alguien dice, carga una mía, cárgale. ¿Sabes por qué? Porque la única forma de que las tinieblas huyan es que la luz resplandezca. La única forma que el hombre tenga una esperanza de saber que Cristo tiene poder de cambiar y restaurar la vida es que tú te dejes ser usado por Él. Que tú te muestres al mundo como verdaderamente un instrumento en las manos del Dios grande y poderoso. Amén. Pero si nosotros no nos dejamos como esa oruga que va a llevar su proceso de transformación al punto en que va a comenzar a romper el capullo que hizo y va a comenzar a salir una ala, dos alas, el cuerpo total, al punto de que lo que entró no es lo mismo lo que salió. Y lo que salió ahora es la imagen hermosa, bella de una mariposa transformada. Que su condición y su situación no llegaría a ser la misma como la que tenía antes. ¿Cuál era? Se arrastraba y comía polvo. Ahora ella está diseñada para vivir en las alturas. Ella ahora está diseñada para trepar a las mejores rosas hermosas y deliciosas que tienen néctar y miel para vivir en ella. Algo que Dios te dice hoy
es que si tú no vas a transformar ¿qué vas a transformar? Tu entendimiento por la renovación. No solo hoy. Porque la palabra renovación, si tú miras, empieza con una significa repetidamente tienes que renovarte continuamente, porque el peligro más grande es que el diablo es tan sutil que va a querer tocar áreas de tu mente, de tus emociones, de tus sentimientos, de tus sensaciones, y va a querer tomar lugar para influenciar, para contaminarte. ¿Por qué? Porque hasta para pecar hay que tomar decisión. ¿Sí o no? Para hacer lo bueno hay que tomar decisión. Todo el día tomamos decisiones. Si hacemos lo bueno agradando a Dios o hacemos lo malo. Aunque lo malo siempre ha sido bonito. Y por eso que muchas veces la gente se ha ido por ahí. Pero han olvidado las consecuencias que hay cuando vivimos en la situación. Nos alejamos del propósito de Dios. Matamos la vida espiritual. Y nos alejamos incluso de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Algo que el pecado en su lenguaje original es perder la marca. Estaríamos más llevando la imagen de Satanás que la imagen de aquel que nos creó. Eso es el problema cuando nosotros comenzamos a mirar la vida y no entendemos que por qué Dios nos llama a que nosotros seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, la agradable y la perfecta. Si hay algo, repito, si hay algo que Dios quiere, es que cada vez que tú vienes, tu vida sea tan cambiada, tu vida sea transformada, que tu familia sea mejor, que tu matrimonio sea mejor, que la relación con tus hijos sea mejor, que la relación con tu marido sea mejor, y la relación con todo lo que está alrededor tuyo sea mejor. Pero eso no pasará con buenos deseos, con buenas intenciones, con buena voluntad. Eso no pasará, solamente será algo momentáneo, instantáneo. Eso siempre volverás a caer en lo mismo, en la misma mentira del diablo. Caerás en la misma situación de escasez, de miseria, de pobreza. ¿Sabes por qué? Porque no tomaste una decisión correcta. Ve el libro de Tercera de Juan. Y en el libro de Tercera de Juan nosotros encontramos esta palabra que tiene que ver mucho con lo que de repente muchos de nosotros todavía no hemos llegado a conocer. Tercera de Juan 1:2, capítulo 1, verso 2. Ayúdame, hijo, por favor. ¿Qué dice la escritura? Mira, para muchos de repente esto les causa sorpresa. Amados, yo deseo que tú, ¿qué? Seas ¿Prosperado en qué? En todas las cosas. Así como ¿qué? Tengas salud. Y así como ¿qué? Prospera tu alma. Déjame decirte algo importante. La prosperidad, las bendiciones, la salud, la felicidad, la gracia, se definen por medio de ¿quién? ¿De Dios? No, señores. De mí mismo. El ser feliz, el vivir bendecido, el ser próspero, lo decido yo mismo. Por eso el deseo, dice Juan, dice, amados, yo deseo que sea ¿qué? Yo deseo que sea prosperado en todas las cosas. ¿Cuál es el problema de tu vida? ¿Te falta gracia? ¿Te falta paz? ¿Te falta salud? ¿Te falta bendición? Bueno, acá te dice todas las cosas. La Biblia dice que vas a ser prosperado en todas las cosas y que tengas ¿qué? Salud, así como ¿qué? Prospera tu alma. Porque el problema de la vida del hombre empieza cuando la mente no ha sido renovada, no ha sido transformada, sino que camina bajo los diseños del mundo, bajo el príncipe de este mundo, Satanás, camina bajo el régimen de este mundo y no bajo los principios de la palabra de Dios, no bajo la obediencia a la palabra de Dios. Y el problema empieza del ser humano, el sufrimiento empieza cuando comienza él a vivir una vida a su manera. Por eso el punto más grande que nos dice Romanos es que tenemos que renovarla constantemente. ¿Por qué tengo que renovar? ¿Sabes por qué? Porque si tú no lo renuevas, no hay bendición, no hay gracia, no hay prosperidad, no hay salud, no hay paz, no hay gracia, no hay misericordia, no hay presencia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el diablo sabe que si tú no te esfuerzas a renovar tu mente todos los días, repetidamente, él está tomando control de ti. ¿Y cómo podemos darnos cuenta? Cuando tú miras que a esa persona les cuesta perdonar, cuando tú miras que a esa persona le cuesta ser sensible, cuando tú ves que esa persona es intolerante, esa persona es de un carácter flemático, entonces tú vas a decir, no, que ella es así. O mucha gente dice, yo soy así y nadie me va a cambiar. Mentira.
Eso es pura mentira. Dios no creó algo fallado. Dios creó algo perfecto. Amén. Y lo creó. Entonces, ¿dónde está el problema que ha llevado a muchos cristianos de buen corazón que vienen a la iglesia, cantan, ofrendan y hacen todo, pero en su vida no hay cambio? Empieza porque no tienen una mente renovada, no tienen un entendimiento transformado. No están entrando ellos a poder comprender lo cuán bueno es vivir bajo lo que es los principios de la palabra de Dios. Por eso es que aquí nosotros encontramos estas verdades para poder reconocer que Dios quiere todo lo bueno para ti. Él quiere que tú seas prosperado. ¿Sabe qué significa la palabra prosperado? No es la misma palabra que ser bendecido. La palabra prosperidad significa que vas a ir progresivamente alcanzando metas, propósitos, objetivos, pero lo vas a hacer bien. Eso tiene que ver con cuánto conoces tú de los principios que Dios nos ha dado por su palabra para vivir correctamente, para vivir con sabiduría. Porque si hay una de las cosas que la Biblia nos enseña, es como dice el Salmo, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Para qué la lámpara a tus pies? ¿Para qué crees? Para que no te equivoques, para que puedas identificar las piedras que hay en tu camino, para que puedas saber por dónde tú tienes que ir. Lo segundo que dice la palabra es lámpara y vivir tu palabra y lumbrera a mi camino. Es para que tengas una visión clara de dónde vas y cuál es el destino que te espera. Para que veas quiénes son los que están alrededor tuyo, quiénes son los que están tentando contra tu vida o no. Por eso, ¿qué es lo que hace la palabra de Dios? Te direcciona. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? Te guía. ¿Qué es la palabra de Dios? Te da seguridad en el camino a donde tú quieres ir. Pero si tú no pones la palabra como un principio fundamental en tu vida, tu mente nunca será renovada. ¿Por qué? Porque aquí va lo que la Escritura nos quiere decir. Nos quiere enseñar que tú y yo comencemos a comprender estas verdades. ¿Para qué? Para comenzar a ser transformados, renovados y nosotros alcancemos esa prosperidad, comencemos a alcanzar esas bendiciones, comencemos a alcanzar esa salud. Porque el problema más grande que todos tenemos y que muchas veces hemos atravesado por situaciones tan difíciles han sido porque no entendíamos cómo funciona la vida. No hemos entendido el valor que hay en ella y los principios que la rigen para que nosotros podamos ser parte de ella. Todos los errores que se cometa el hombre respecto a lo que es vivir la vida como Dios le agrada han sido factor de ignorancia y algunas de ellas influencias demoníacas. Sí, influencia demoníaca. Sí, es impresionante. Tú vas al Salmo 51 y encuentras esta verdad que David nos enseña por su palabra. ¿Qué es lo que nos enseña esta verdad? Mira lo que dice la Escritura. Este Salmo de David, en el Salmo 51, nos habla de lo que verdaderamente es tener una vida de cautividad, de dolor, de sufrimiento. Porque aquí vemos cómo es que David llegó a una situación tan crítica en su vida. De tal forma que lo que nosotros leemos en este Salmos nos hace ver su situación real, espiritual, almática. Y te digo que no es una oración que muchos de nosotros lo hagamos en nuestros devocionales. Pero la Biblia dice, hablando David, dice esta verdad: ten piedad, oh Dios, conforme a la multitud de tus rebeliones. Esta es la oración que David hizo después de haber pecado con Betsabé, después de haber caído en adulterio. Y no que es un pecado ver la belleza de una mujer. No es un pecado. El pecado es cuando tú no lo identificas en tu mente, que tienes un problema en tu corazón respecto a la belleza de la mujer. Y eso tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con lo que dice Santiago, de dónde vienen las guerras, de dónde vienen los conflictos, de dónde vienen las contiendas, no de tu concupiscencia, de tu nato corazón pecador. Si tú no identificas el problema que hay en tu interior,
que muchas de ellas son influenciadas por tu humanidad y que tu alma se sacia y se place por aquello que siente y ve, y no has identificado que tú tienes que transformar, que tú tienes que entregar el corazón. Tú tienes que rendir el corazón para que la vida del nuevo hombre fluya y tome control sobre tu vida, tu alma, tus emociones, sentimientos, y puedas ser una persona donde verdaderamente aprecie la belleza de la mujer y no sea un propósito para llevarte a una condenación, y mucho menos para llevarte a pecar. Porque muchos decimos, es que David vio una mujer desnuda, es que la belleza de la mujer no es el problema no estaba en ella. El problema estaba en David, y su problema tenía que ver con su forma de cómo entendía la belleza de la mujer, que estaba nada más y nada menos en su corazón, porque mira lo que dice David: el pecado me concibió mi madre. Oh, sí. Dice verso 3, porque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí, contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Y si tú miras con entendimiento, te das cuenta que David está diciéndonos algo que tú y yo deberíamos tener mucho cuidado y teníamos que tener mucha alerta respecto a la forma como nosotros estamos conduciendo, y qué fácil es cuando nos damos rienda suelta a nuestra mente, que ella haga lo que quiera, y olvidar que Dios nos dio una naturaleza nueva para nosotros ser espirituales y para ser vencedores. Dice la Escritura: he aquí en maldad, verso 5, he aquí en maldad he sido formado. Y en pecado me concibió. Yo con este verso te puedo decir una verdad, iglesia. Si tú no reconoces que todo lo que hay fuera de ti está contaminado, y todo lo que está aquí está corrompido, y no corres con solicitud a buscar a Dios por su palabra para ser renovado, te pasarás años viniendo a la iglesia y nunca viendo un cambio en tu vida. ¿Y sabes por qué? No porque Dios no tenga poder, no porque Dios no quiera algo contigo, no. El problema es que tú no te estás esforzando a que tu mente llegue al nivel de cambiar. Recuerda, si tu mente cambia, tu alma cambia. Y si tu alma cambia, tu vida cambia. Las cosas buenas no surgen de la nada. Las cosas buenas tienen principio y tienen propósito. Por lo cual, si tú lo ignoras, te puedes pasar una vida viniendo a la iglesia, y cuando llegues a casa te sientes que eres igual, de gritona, peleadera, chismosa, contenciosa, desesperada, angustiada, o yo no sé qué más. Pero te puedo decir algo: esto es lo que se ve cuando hay alguien que no tiene una mente renovada. Esto es lo que se ve cuando hay alguien que no ha dejado la obra del Espíritu de Dios obrar en nuestro espíritu y llenarnos de fe para ver cosas mayores, para activar una fe verdadera y ver las cosas gloriosas de Dios. Pero aún hasta eso la Biblia nos dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. ¿Qué significa eso? Que Dios no solo habla hoy, no habla mañana, hablará siempre. ¿Y sabes por qué? Porque Él sabe que tú necesitas esa palabra. Él sabe que tú necesitas ser transformado. Él sabe que tú necesitas ser vivificado. ¿Por qué? Porque tu espíritu necesita la vida de Dios para vivir, y tu carne necesita el mundo para vivir. Y si tú no determinas a quién le quieres dar tu vida para que Él tome control y produzca un cambio y traiga una renovación y traiga una nueva naturaleza y traiga su poder y traiga su gloria y traiga su presencia, que es a través del Espíritu Santo, eso lo decidiremos tú y yo en las decisiones que tomemos cada día. Si le creemos a Dios por su palabra, o simplemente nos quedamos en la condición que David dice: en pecado he sido formado, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Si tú no reconoces que en ti no hay nada bueno, que en tu mente no hay nada bueno, y que si Cristo no te hubiera alcanzado, Él no te hubiera llevado a una renovación, a una esperanza nueva, pero si no haces algo por seguir en ese estilo de vida, pero si no te esfuerzas a ser cambiado por el poder de la palabra, ni Jesús lo podrá hacer. ¡Yujú! ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Sabes? Yo cuando comencé a comprender estas cosas,
pude darme cuenta de algo muy importante. El verso 6, David le dice esta verdad. Dice, he aquí tú amas la verdad y en lo íntimo, mira lo que dice la palabra. Tú amas la verdad y en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender ¿qué? ¿Qué dice la palabra? Sabiduría. Me has hecho comprender sabiduría. Yo te pregunto algo. ¿Por qué crees que Dios te da sabiduría? ¿Para que tengas otro en tu cuello? ¿Para que tengas como una corona de señal que diga que eres sabio? No. La sabiduría es para que puedas comprender cómo se tiene que aprender a vivir en la vida, cómo funciona la familia, cómo funciona la relación, cómo llevar a los hijos, cómo relacionarse con el mundo. La sabiduría de Dios es para que tú aprendas a mantener una mente renovada, una mente entendida en una vida sobrenatural bajo el Espíritu Santo. Por eso Dios te da sabiduría. La sabiduría te enseña a hacer las cosas correctas. La sabiduría te libra de dolor, de sufrimiento, de maltrato. ¿Por qué? ¿Por qué pasaste estas cosas en la vida? ¿Por qué sufren las parejas? ¿Por qué sufren las familias? Por ignorantes. Lo he dicho muchas veces. La ignorancia no es un buen negocio. Pero la verdad sí. Amén. La verdad sí. Y qué importante es la verdad cuando yo la vivo, me lleva a ser mejor, me desarrolla, me lleva a un nivel donde su gracia, su amor, sus bendiciones, su prosperidad, todo vienen como añadidura en mi vida. Y todos los que me ven pueden verlo porque hay un cambio no solo de pensamiento, hay un cambio de forma como hablo, sino también hay un cambio en mi corazón y un estilo de vida. Eso es lo que Dios habla cuando dice arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Todo lo que Dios quiere es que nosotros reconozcamos que nosotros no hay nada bueno en nosotros, que nuestra mente está corrompida por el viejo hombre, y hasta que no lo saquemos de nuestra vida y le demos lugar a la nueva vida nuestra, nosotros no podremos ver todo lo que Dios tiene para nuestra vida. Como dice 3 de Juan 1:2. Hijitos, yo quiero que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Toda la prosperidad está sujeta a cómo prospera tu alma. Dile a tu hermano que está al lado tuyo, yo no me voy a quedar ahí, yo voy a comenzar a vivir esa prosperidad en mi vida. Dile. Vamos, díselo. Qué impresionante es. Repito el verso 6 de este capítulo 51 del Salmos. Dice la palabra, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. David está reconociendo algo muy importante. David está reconociendo que Dios ama y la comunión íntima con Él es los que aman su palabra. A los que están cada día renovándose continuamente. Dios lo ama y lo ama. ¿Qué más dice la Escritura? En lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír el gozo y la alegría, y se arreglarán los huesos que has abatido, y esconde tu rostro de mis pecados, borra mis rebeliones. ¿Sabes? Lo primero que nosotros tenemos que mirar y comprender en este aspecto es cómo nosotros nos dirigimos ante un Dios grande, sabio y entendido. Si primero no comprendemos quién soy. ¿Amén? Amén. Porque, escúchame eso, si yo no reconozco quién soy yo, ¿cómo puedo tener yo una relación con un Dios grande y poderoso? ¿Sabes por qué la relación de familia no camina? Porque cualquiera de los dos no sabe quién es. Como no sabe quién es, no sabe su propósito. Y como no sabe su propósito, no sabe lo que tiene que hacer y cuánto cuesta trabajar para ser feliz. Y cuando ellos ignoran esta verdad, lo que le va a tocar es que nada más y nada menos su alma comience a tomar el control de su vida y sea llevado por sentimientos, emociones, sensaciones, y su forma de pensar lo va a llevar a situaciones tan críticas, a tan dificultosas, a tantas situaciones tan desagradables, que se van a volver en el momento dolor, amargura, odio, que esa apertura de fuerzas o de oscuridades de tinieblas, tomando control de su mente, tomando control de su corazón, de tal forma que podrán ustedes escuchar o haber oído a alguien decir estas palabras.
yo nunca más quiero volver con ese desgraciado. ¿Por qué estas expresiones salen de los labios de aquellas personas que han vivido, experimentado momentos tan duros, dolorosos? Son porque muchas de ellas nunca entendieron que cuando tú entras a una etapa nueva, tú tienes que prepararte para entrar a esa etapa. Los que quieren casarse tienen que estudiar un curso intensivo de lo que es familia, matrimonio, los retos que tiene la familia, el matrimonio, la finanza, cómo saber dirigir la finanza, porque los problemas empiezan ahí, iglesia. Cuando la finanza no hay y la mujer pide y el hombre ahí, se agarran ahí a gritos, a chancletazos, a hoyazos y terminan separados. ¿Y todo por qué? Digo conmigo, por ignorancia. Por no tener una mente renovada. ¿Sabes cuál es el error más grande del ser humano en que comete en la vida? Todos ellos, estadísticamente, podemos darnos cuenta de que es la ignorancia lo que los ha llevado. ¿Y cómo es que mucha gente logra cosas? Es que ellos manipulan. La ignorancia los lleva a creer que es la forma como ellos pueden lograr obtener lo que ellos quieren. Pero no saben cuánto daño cometen y hacen a la vida de sus seres amados. De tal forma que en el camino sufren los que están al lado suyo. Porque se sienten que su amor es interesado. Se sienten que su presencia es solo por factor económico, pero no es un amor verdadero. Porque cuando tú vas usando tu mente al no tener una renovación y aplicas la manipulación, tú sientes que tú estás manipulando a la otra persona solo por interés. Ya no es amor. Y la persona se va a dar cuenta. Y el resultado es, ¿por qué? Es porque esa persona no sabe cómo dirigir su vida. No sabe cómo dirigir su familia. No sabe cómo dirigir su matrimonio. No sabe cómo dirigir aún a sus generaciones. Y todo lo que está haciendo es manipular. ¿Por qué? Porque ella misma es dueña de sí mismo. Y como es dueña de sí mismo, ella está haciéndolo como ella cree, como ella piensa, como ella se imagina. Y aquí es donde comienza a entrar, a moverse la hechicería en su mente. Y ahí es donde comienzan los deseos y las obras carnales a manifestar para tomar control de todo lo que le rodea. ¿Cómo un factor de no tener una vida renovada puede activar fuerzas demoníacas que comiencen a influenciar tu vida, comiencen a influenciar tu alma, comiencen a influenciar tu ambiente, comiencen a influenciar tu atmósfera, comiencen a influenciar tus relaciones con los demás y tu estado espiritual? ¿Cómo es que la falta de no tener una vida renovada te aleja tanto de Dios y te condena y te sentencia a tener una vida privada de la paz de Dios, privada de las bendiciones de Dios? ¿Por qué? Porque cambia lo bueno de Dios por su palabra a un diseño de vida personal, egoísta, egocéntrica, donde todo lo hace uno en su fuerza, donde todo lo hace con su entendimiento, donde todo lo hace con su habilidad, pero no le ha dado lugar a Dios, a una vida de obediencia, a creerle a Dios para que su gracia se derrame sobre su vida. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Nos vamos a dar cuenta que tú lo haces y Dios lo está haciendo. Claro, fácil. Cuando tú comienzas a ver y a tener lo que tú quieres, y cuando lo recibes, no sientes paz, no sientes tranquilidad. Es más, siempre sientes que te falta. Mientras que en Dios, por su palabra, cuando Él lo hace, pone paz, trae gozo y te trae aún fe para ver que aún lo poco es suficiente para que te alcance y te sobre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuál es el riesgo, el peligro más grande que nosotros nos exponemos cuando no tenemos una vida renovada, una mente renovada, un corazón renovado? El peligro más grande es dejar que tu alma, tus emociones gobiernen sobre tu vida. Si eso es lo que mucha gente está haciendo, déjame decirle, pueden pasar años y no ver algo nuevo en su vida, menos en su relación, menos en su hogar. ¿Y tú crees que Dios quiere eso en la vida del hombre? No, señores. Dios no quiere eso en la vida del hombre. ¿Por qué? Porque ellos no son libres del ambiente en lo que los rodea. Porque aquellos que viven faltos de una mente renovada tienen muchas veces influencia de poderes demoníacos en su ambiente. ¿Quieren ver cómo es eso? Vienen felices de la iglesia, haber estado, Dios haber tocado su corazón, llegan a su casa y ni bien llegan,
grita. Oh, ¿qué pasó? Vino de un encuentro con Dios en Horeb y ahora, ¿quién es esa persona que está allí? La desconozco. ¿Qué pasó? Pasó eso. El ambiente que los rodea ha sido creado para influenciar en tu ser. ¿Por qué? Porque tu alma es espiritual. Recuerda, cuando Dios juntó el polvo y el viento de vida, dice que nació el hombre y fue un hombre alma viviente. Tu alma es espiritual. Tu alma activa poderes espirituales. Tu alma crea ambientes espirituales. Pero si está influenciado por el sistema del mundo, si está influenciado por poderes demoníacos, entonces vas a encontrar conductas que de repente tú misma te vas a asombrar en ese aspecto. ¿Sabes por qué? Porque no puedes identificar qué es lo que le está pasando. Y cómo es que estos poderes están influenciando odio, rencor, ofensa, resentimiento, gritos, pleitos, contiendas, borracheras y todos los pecados de los romanos. Cómo es que ellos comienzan a tomar control en las conductas del ser humano, cómo comienzan a tomar control en sus áreas carnales, de tal forma que es incomprensible que alguien, habiendo visto la gloria de Dios en la iglesia, habiendo visto la presencia, sentido la presencia de Dios, llorado y derramado, pueda participar del pecado, de la mentira, del engaño, del robo, pueda participar de todo aquello que es desagradable a Dios. Después de haber tenido un encuentro con Dios, pregúntate eso. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió en la vida de este cristiano? Pues no salió de la presencia de Dios. ¿Acaso Dios no tiene poder para cambiar su vida? Sí, Dios tiene poder. Pero si tú no renuevas tu mente, si tú no obedeces a lo que es, la obediencia a la palabra de Dios, tu mente nunca verá la gloria de Dios. Nunca habrá cambios en tu vida. Nunca habrá cambios en las decisiones que tomas. Nunca habrá cambio en el diseño de vida que tienes para ti y para tus generaciones. ¿Sabes por qué? No porque Dios no quiera, no. Dios nunca va a violentar tu alma. Él va a esperar que tú tomes una decisión. Él va a esperar que tú decidas si es bueno, agradable y perfecto lo que Él te aconseja para que tú seas feliz. Y es ahí donde tú y yo tenemos que aprender a tomar buenas decisiones. Si quiero vivir siendo bendecido, si quiero vivir siendo feliz, si quiero vivir lleno de su amor, si quiero vivir bajo su gracia, su protección, su provisión, tengo que aprender a tener una mente renovada. ¿Y cómo la renuevo, pastor? ¿Cómo la renuevo? La renuevas cuando tú te atreves a dejar que la palabra de Dios tome control en tu vida. Cuando tú te atreves a creerle a Dios y no hacer lo que tú quieres. Cuando tú decides verdaderamente vivir con sabiduría lo que es bueno, agradable a Dios y dejas la forma de diseño antiguo, la forma de pensamiento que tú estás llevando y que nunca te llevó a hacer cosas mejores. Cuando tú dejas todas esas cosas y le crees a Dios, entonces tú entras a ver un cambio de pensamiento, cambio de palabra, cambio de estilo de vida. Eso es cuando Dios está transformando el corazón y la mente del hombre. Gloria a Dios. Amén. Amén. Y tendrás la capacidad de entender que aún el ambiente donde tú vives es tan importante entender esto. Que tiene influencia, que pueden hacer que tu carácter cambie. ¿Ustedes han sentido eso alguna vez en su vida? Llegaron feliz, tranquilo, llegaron a una casa y de la nada uno se enoja, y de la nada uno habló mal, y hoy, pero yo ¿por qué hablé así? No, yo ¿por qué dije eso? El ambiente. Esa casa ha sido lo han creado un ambiente de influencia demoníaca que puede afectar, como tu alma es espiritual, puede afectar en áreas de tu alma y te puede llevar a hacer cosas que no quieres. ¿Y sabes por qué? Porque no tienes una mente renovada. Pero si estuvieras renovado en tu mente por tu espíritu y por el Espíritu Santo, tú diseñarías, uy, acá está cargado. Acá hay, como el sabueso, ¿no? Acá hay pelea espiritual, fuerte. Acá hay carnalidad, espíritu de pecado fuerte, borrachera. Va y le dice, ¿sabes qué, hermanita? Perdóname, tu casa está cargada. Pásame el aceite.
agarra, le hace una limpieza espiritual a la casa, le mete aceite, papá, saca todos los chupis, ¡pum! Cambia la atmósfera. El que peleaba, ya no pelea más. El que gritaba, ya no grita más. ¿Y sabes por qué? Porque le quitaron la influencia de la atmósfera espiritual que había en esa vida. ¿Y por qué? ¿Y por qué llega a una casa a tener esa atmósfera? Por no tener una mente renovada. Ahora pueden comprender qué importante es nosotros entender esta verdad, que las costumbres negativas son influencias malas en el lugar donde nosotros vivimos, trabajamos y nos movemos, y que eso trae enfermedades, causa atmósferas que van a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, todas estas cosas. Porque hay atmósferas donde hay enfermedad, iglesia. Hay espíritus que donde tú entras y comienzas a darte cuenta y dices, oh, yo estaba bien, pero fui a visitar a tal persona. Ay, me contó tanto sus males que ya hasta siento que me duele a mí también. Ay, la cabeza, cómo me duele. Apenas hablé con esta persona y me contó todos sus males, su jaqueca, ya me duele a mí también la cabeza. Claro, te lo impartieron. Te llegaste a una atmósfera donde está fluyendo todo eso y comenzó ahora a querer tomar control sobre ti. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Porque eso afecta tanto, iglesia. Te afecta tanto. Nosotros tenemos que reconocer esto. Esto es real. Esto es real. Dile que está a tu lado. No es suficiente venir a la iglesia, dile. Si no tomamos decisiones con mente renovada, vivir como un cristiano verdadero. Claro. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer que tenemos que ser libres de los deseos carnales, tenemos que ser libres de los espíritus inmundos demoníacos, tenemos que ser libres del sistema de ideas y pensamientos de la autocondenación. ¿Saben? Yo le digo una cosa, es tanto la influencia que nosotros tenemos en la vida, que muchas veces vamos a ver esto en la vida de las personas, que no necesitas al diablo que te maldiga. Solito se maldice. ¿Por qué pasa eso, pastor? No tienen una mente renovada. Ay, qué sonsa soy. Ay, qué bruta soy. Ay, yo nunca voy a cambiar. No necesitas al diablo que te haga la chamba. Solito se la hacen. Eso es real. ¿Por qué? Porque ellos no tienen una mente renovada cuando dice que nosotros tenemos que tener cuidado. Santiago dice, porque de una misma fuente no puede salir bendición y maldición. Ellos no han llegado a tener, por causa de no tener una mente renovada, no han tenido el cuidado de ponerle freno, como el caballo, un bozal a su boca, para dirigir mal a su hermano. Porque el que es una mente renovada y siente que va a decir algo malo y tiene que definirlo en su mente, tiene que decirlo en su boca, ellos dicen, mejor me callo. Me callo porque si yo lo digo, lo fundo acá. Aquí me lo condeno, mejor me callo. Ay, no me vale decirle, no, me callo. Eso es una mente renovada. Alguien que está viviendo cada vez más a lo que Dios dice, con sabiduría. Por eso a mí me impresiona mucho. ¿Por qué la necesidad de que yo sea pasando por esa transformación, iglesia? ¿Por qué es importante tener una nuevamente en mi vida? ¿Cuánto me ayuda? Déjame decirte esto. Tener una mente nueva es aprender y permitir el ejercicio del dominio sobre el ambiente. Tener una mente renovada es darle lugar a la vida de la palabra de Dios en su vida. Segundo, a la vida del Espíritu. Y eso nos hace ver que respecto a la nueva vida que Él ha puesto en nosotros, darle dominio, darle poder, darle señorío, para que nosotros aprendamos a vivir conforme su voluntad. Ya no a la nuestra, sino conforme a su voluntad. ¿Por qué?
Porque el Espíritu que sabe todas las cosas que necesitamos, que el Espíritu que sabe todas las cosas que necesitamos, Él comenzaría a interceder por nosotros, llevándonos a hacer lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Eso viene cuando tú comienzas dándole lugar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu que comienza a tomar control, gobierno sobre ti, para que tú aprendas a vivir una vida de cambios, una vida de transformación. Todo eso empieza. Por eso cuando tú miras la Escritura, en Génesis, ve conmigo por favor, Génesis capítulo 1, verso 28. Búscalo. ¿Ya lo encontraron? Amén. Y los bendijo Dios y les digo, fructificaos y multiplicaos. ¿Qué más dice? Y llenar la tierra y sojuzgarla y señorear en los peces del mar, las aves, los cielos y todas las bestias que se mueven sobre ¿dónde? La tierra. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? ¿Para qué Dios te creó? Dile que está a tu lado. Para ser una influencia de gobierno sobre todas las cosas. Es que mucha gente no se ha dado cuenta que su vida es una influencia para las personas que están al lado suyo. ¿Quieres verlo? Habla mal palabra delante de tus hijos. No te pasará muchos días, tus hijos hablarán como tú. ¿Sí o no? Comienza a hacer cosas correctas y no pasará muchos días, tus hijos comenzarán a hacer las cosas correctas. Tú y yo hemos sido creados como personas para influenciar sobre todas las cosas que están alrededor nuestro. El punto empieza cuando yo no tengo la mente transformada. ¿Y por qué? Porque cuando tu mente está transformada, tu mente está limitada al ambiente y a los recursos. Porque mira esto, una mente renovada tiene acceso y recursos del cielo hacia la tierra. Una mente no renovada tiene acceso y recursos del infierno a la tierra. Acá vamos a tener que ser sinceros para entender esta verdad. La mente no renovada es vivir bajo la naturaleza caída, condenada, maldita. La mente renovada es tener bajo gobierno y señorío por el Espíritu Santo a toda influencia del cielo a la tierra. ¿Cuánto me ayuda tener una mente renovada? ¿Cuánto me ayuda a yo vivir siendo una persona que camine bajo el fluir del Espíritu Santo, donde Él es el que toma control de mis deseos carnales, donde Él tiene control de mis apetitos carnales, porque las victorias tuyas y mías no son carnales, sino espirituales en Dios? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Claro, todas las victorias tuyas nunca han sido diseñadas en tu humanidad, sino han sido creadas en Dios por su Espíritu. Si no, mira las armaduras de quienes son. No son tuyas, son de Dios. Y tienes que ser espiritual, tienes que ser de una mente renovada para tomar todas ellas y ser tú una persona que venza toda naturaleza humana, que venza todo apetito de tu alma, para que el Espíritu de Dios comience a traer sobre ti un cambio, una transformación. Pero todo empieza por el Espíritu de Dios. La razón por la que estamos hablando tanto de acerca de transformar la mente tiene que ver respecto al qué. Que ninguno de nosotros seguirá el cambio de noche a la mañana teniendo una mente carnal. Ninguno de nosotros. Y si no la cambiamos a tener una mente espiritual, dile que está al lado tuyo. Nos engañamos nosotros mismos. Porque tener una mente transformada es premiada en el fluir de Dios, que da el control, porque Él es el que llegaría a tener el control de toda nuestra humanidad. Qué importante es, iglesia. ¿Cuántos quieren ver un cambio en su vida? Amén. ¿Cuántos quieren ver una transformación en su vida? Amén. Pero solo eso vendrá a ser diferente si yo decido comenzar con sabiduría a buscar la palabra de Dios y a vivirla, a aplicarla en mi vida. Te voy a definir algo claro y quiero que muchos me van a entender de esta manera. El cambio en nuestra vida no empieza cuando tú sabes la palabra. El cambio en nuestra vida empieza cuando tú lo vives, la palabra. ¿Me escucharon? No es cuánto sepas de Dios, sino cuánto estás dispuesto a vivir en Dios.
Una cosa es saber de Cristo y otra cosa es vivir con Cristo. Aquí es donde se define todas las cosas buenas para tu vida. No es cuánto sabes de Cristo, sino cuánto estás dispuesto a vivir con Él. El tener una mente transformada es entender esta verdad. Entender que verdaderamente yo estoy dispuesto a atreverme a creerle a la palabra. Aun cuando tu mente te diga, estás loco, eso es imposible. Recuerda que la vida que tú y yo tenemos no fue diseñada para vivir en esta humanidad, sino escrito está. Y el justo, por la fe. Yo quiero solo recalcarte esta verdad. Así lo encerró Dios para todos los que quieren un día ver el poder de Dios, el cambio de Dios por el Espíritu Santo en su vida. Cuando Él dijo, y el justo por la fe vivirá. No dijo por vista, no dijo por razonamiento, no, dijo por la fe. ¿Qué significa eso? Si yo vivo con una mente renovada por el poder del Espíritu Santo en una vida de obediencia, entonces yo estoy viviendo en fe. Y si yo estoy viviendo en fe, yo puedo decir que estoy listo y preparado cuando suene esa trompeta. Pero si no estoy viviendo en fe, y todavía siento que hay cosas que están dominando mi vida, todavía están dominando mi carácter, todavía están dominando mis deseos, todavía están dominando mi forma de pensar, déjame decirte que eso no es la vida de un justo, sino que esa es la vida de alguien que no tiene la mente transformada, mucho menos renovada. ¿Qué necesita entonces ese hombre, esa mujer? Necesita volver a vivir el evangelio verdadero de poder que Jesucristo nos ha traído. Que cuando Él dijo, conoceréis la verdad os hará libres. Él lo dijo porque hay cosas que son prisiones para muchas vidas. Prisiones, cautividad. Porque lloran por la forma como son, se lamentan por la forma como hablan, sufren por la forma como viven, son conscientes de estas cosas, pero no pueden cambiar. Tienen años en ese mismo círculo vicioso. Y se engañan a sí mismos. ¿Por qué? Porque no quieren atreverse a creerle a la palabra de Dios. Por un día, dos, una semana están obedeciendo y a la tercera ya sueltan su humanidad. Ya sueltan su carnalidad. Y lo estropean todo. ¿Y qué dicen? Ay, no puedo. Ay, no puedo cambiar, yo no puedo. Cierto, tú no puedes. ¿Por qué? Porque tu naturaleza está caída, está vendida, está condenada. Para eso Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz, la cual usted dijo, no se vayan, quédense y recibiréis poder. Cuando el Espíritu Santo venga a tu corazón, Él tomará control de toda tu humanidad. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Él tomará control y comenzará a surgir ese cambio. Comenzará a salir el poder de Dios a manifestarse en medio de tus debilidades. Pablo le dijo eso al Señor. Padre, he orado 3 veces para que me quites este aguijón de la carne. Mas tú me has dicho, bástate de qué? Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Y ahora Pablo dice, ahora cuanto más débil soy, más me voy a gloriar en mis debilidades. Porque cuanto más débil soy, más fuerte soy en Cristo. Amén. ¿Sabes? Dile que está a tu lado ya. Basta de sufrir. Basta de sufrir. Basta de sufrir. Jesucristo tiene todo lo que tú necesitas
para ser victoriosa. Jesucristo tiene todo lo que tú necesitas para traer una vida de bendición sobre ti, sobre tu familia, tu matrimonio, tu negocio. ¿Sabes qué? Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte, pero Dios te dice, hasta que tú no renueves tu mente, hasta que tu mente no sea transformada, yo no puedo mostrarte mi bien, yo no te puedo mostrar mi misericordia. ¿Sabes por qué? Porque lo bueno que Dios puede traer sobre tu vida, tu forma de vivir, tu forma de pensar, pueden destruirlo todo. No es que Dios no quiera darte lo que tú le pides, no, es que tú todavía no tienes la capacidad de entender que Dios tiene cosas buenas. Y si tú no estás tomando en cuenta lo que Dios te dice en esta hora, entonces todo lo bueno que Dios te pueda, tú con tu mano lo puedes destruir. Por eso Dios quiere que todos tengamos una mente renovada, todos tengamos una mente transformada bajo un gobierno, un señorío del Espíritu de Dios, porque su palabra es Espíritu y nos ayuda a vivir en ese nivel de vida espiritualmente. Pero tenemos que darle lugar a través. ¿Cómo empezamos, pastor? ¿Cómo empezó yo a renovar mi mente? Con obedecer la palabra de Dios, con mantener una vida de oración, con mantener una vida buscando a Dios constantemente. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, versos 6 al 8. Vaya rápidamente, por favor. Tenemos que reconocer que somos carnales. Tenemos un cuerpo que fue vendido al pecado. Dice la palabra que Dios condenó el pecado en la carne, así que no te confíes en esa carne, no confíes en tu alma, porque ellas dos te llevarán a la destrucción, ellas dos te van a llevar al sufrimiento, a la maldición, ellas dos te van a llevar aún a la condenación. Pero Dios te dice, renuévala, transfórmala, porque yo tengo cosas mejores para tu vida, tengo pensamiento de bien y no pensamiento de mal. Dice Romanos capítulo 8, versos 6 al 8. Romanos. Dice la Escritura, porque el ocuparse de ¿qué? De la carne. Es muerte, pero el ocuparse del Espíritu ¿qué? Es vida y paz. ¿Qué dice el siguiente 8? Por cuanto los designios de la carne son ¿qué? Enemistad contra Dios. Son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco Pueden. el 8. Y a los que viven según la carne No pueden agradar. agradar a Dios. Qué tremendo. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente está puesta en la carne, es enemigo de Dios, dice la palabra. ¿Por qué no se sujeta a la ley de Dios? Ni siquiera puede. Ahora puedes entender por qué no puedes cambiar. Ahora puedes entender por qué no ha habido cambio en tu familia, en tu matrimonio, en tus hijos. Porque se ha estado moviéndote en tu carnalidad. No, pastor, yo vengo a la iglesia, yo canto, yo ofrendo, yo y todo. Sí, muy bien, me impresiona. Pero hay cosas que Dios quiere mucho más que estas cosas que tú has hecho hasta hoy. Es que te atrevas a creerle a Dios en obediencia. Que te atrevas a creerle a Dios más allá de lo que tú crees, de lo que tú piensas. Porque si tú te apoyas en tu humanidad, si tú te apoyas en tu mente, que es carnal, tú estás desechando la vida de Dios y su voluntad para tu vida. Que es buena, agradable y perfecta. Estás desechándola. Y si estás desechando lo bueno de Dios, déjame decirte que tú estás caminando bajo condenación, estás caminando bajo maldición. ¿Por qué? Porque te voy a hablar de algo muy importante. ¿Por qué muchas veces no puedo agradar a Dios? Porque tienes que reconocer dos cosas importantes. Y te lo voy a poner en ejemplo. Una energía en reposo muerta y otra energía que se mueve viva. Aquí voy. El agua. Un agua estancada, ¿qué es? Llámalo pues. Un lago. Con el tiempo, ¿cómo termina? Muerta. Verde. Oqueada. Esa es una mente no renovada. Pero un agua viva, llena de vida, de energía, es un agua que corre, fluye, que está continuamente renovándose a minuto, a segundo.
Esa es la vida del Espíritu. ¿Cómo es que tú estás llevando tu vida en Dios? Que recibes el fluir del Espíritu una vez al año, una vez al mes, una vez a la semana. ¿Cómo es que no renuevas tu agua, tu fluir en Dios para que vivas actualizada? Porque que penoso es ver que la falta de una vida en Dios, la falta de una vida de compromiso en Dios ha llevado a mucha gente a tener una vida estancada, putrefactada en su vida, que ya apestan a ranciado. Pero el que tiene una vida espiritual viva con Dios, sale como un olor fragante, agradable, aceptable a Dios. Porque lo que tiene vida no apesta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y lo que no tiene vida, se apesta. Eso es una realidad. El creyente que no está siendo renovado en su mente es uno que no ha cambiado nunca y estará siempre en obras de la carne, es decir, obras muertas. Siempre será esa condición porque no está en movimiento. Su potencial está como muerto, y esto porque no ha tenido una mente renovada. Ese es el punto. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. El peligro más grande que tú tienes hoy en día es que no tienes una mente renovada. No tienes la virtud de la palabra, no tienes la virtud de la oración, no tienes la virtud de lo que es enseñanza, no tienes la virtud de lo que es vivir en una vida de obediencia, en una vida de justicia, en una vida de santidad. Porque todo esto te ayuda a tener una vida constante, perseverante, fluida del Espíritu. Pero si hay una vida de mentira, de engaño, de robo, de una vida de falta de compromiso, una vida de malos hábitos, de malos pensamientos, déjame decirte que tu vida es de maldición. ¿Cuántos años pasará para que puedas entender que tu situación es una situación peligrosa? Es una situación que te condena, es una situación desaprobable delante de los ojos de Dios, que no puedes vivir así. Es por ello que el Espíritu Santo no puede venir a ti, porque tu agua está estancada. Tu mente está cerrada, estrecha. Tu mente está siendo todavía, no ha pasado por el proceso del Evangelio, de lo que es nacimiento, muerte y resurrección. Todavía estás vivo en tu hombre viejo. No ha perecido, todavía no ha menguado. ¿Por qué? Porque necesitamos cambiar. Dile a tu hermano que está al lado tuyo. Si quieres el fluir del Espíritu, renuévate cada momento. Porque la transformación ocurre o trae su cambio es cuando tú cambias tu mentalidad. De una mente carnal a una mente espiritual. Porque la mente cambia cuando está en movimiento, cuando está conectado a la fuente del Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque nosotros podemos tener dos mentes. Pablo lo dice en Corintios, la mente carnal y la mente espiritual. Que dice 1 Corintios capítulo 2, verso 16. Tenemos que mirarlo porque si no nos reconocemos a nosotros mismos, si no nos identificamos a nosotros mismos, pensaríamos que este es un asunto del pastor. No, iglesia. Escrito está, Dios nos ha dado su sabiduría para que nosotros aprendamos a identificar qué es de Dios y qué no es de Dios, qué es lo mío y qué es de Dios. Así de simple. Tenemos que reconocer, dice, ¿no? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Más nosotros tenemos que... Tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo. ¿Qué significa eso para muchos de ustedes? ¿Qué significa la mente de Cristo? Alguien que está siendo renovado constantemente, alguien que está recibiendo revelaciones, alguien que está recibiendo instrucción, alguien que está haciendo dirección, alguien que está recibiendo formación de parte de Dios en su vida. Ese es tener la mente de Cristo. Tienes revelación cuando lees la Biblia, tienes hambre y sed cuando lees la palabra, tienes hambre y sed cuando estás orando, tienes hambre y sed, gozo y alegría cuando vienes a la iglesia, porque esto es lo que nos enseña la Escritura cuando nosotros tenemos una mente renovada. Una mente renovada es gozo, alegría en nuestro corazón. Podemos pasar por fuego, pero no nos quemará, dice la palabra. Podemos pasar por agua y no nos anegarán. ¿Por qué? Porque tenemos una mente renovada. Sabemos que Dios va con nosotros. Sabemos que mayores son los que están con nosotros que los que están en el mundo. Cuando tenemos una mente renovada, nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios.
Pero cuando yo no tengo una mente renovada, yo tengo aflicción, turbación, angustia, desesperación. Y eso me lleva a mentir, me lleva a robar, me lleva a engañar, me lleva a hablar mal, me lleva a hacer cosas que yo no quiero. Y esas cosas me maldicen, esas cosas me condenan, esas cosas desagradan a Dios, esas cosas me apartan de la comunión con Dios. Por eso que lo bueno que Dios puso en mí, por falta de no tener una mente renovada, las cosas malas que yo hago matan la vida de Dios en mí. Y como matan la vida de Dios, llega el punto en que yo ya no quiero nada de Dios. Yo ya no quiero nada de Él. Yo me acomodé, me acostumbré así. Pero déjame decirte algo, el peligro en el cual te encuentras. El peligro en el cual muchas veces ni siquiera te has dado cuenta, pero es algo que va a traer grandes consecuencias. El diablo es tu Señor. La maldición será parte de tu vida. Las desgracias te acompañarán, la enfermedad te alcanzará. La falta de protección de Dios para tu vida va a ser muy notoria. Y he escuchado gente decir eso, he escuchado gente decir, oh, no sé, ¿por qué me están viniendo tantas cosas malas? Se me enferma el hijo, se me acaba el gas, vienen problemas, me vienen dificultades y no sé por qué, pero cuando le compartes eso a otra persona, le dice, ¿estás yendo a la iglesia? No, es que no tengo tiempo. ¿Estás orando? No, es que el negocio, me permite el negocio. Y estás leyendo tu Biblia. Oh, pues si viaje yo tan cansado. Todo lo bueno que lo puede ayudar a convertir lo malo que hay en su vida, no lo quiere. Y después nos lamentamos porque quiere que Dios haga un milagro en medio de su desgracia y queremos que Dios le responda, Dios le haga un milagrito de sanidad, cuando ellos ni siquiera quieren estar con aquel que tiene el poder para hacer esas cosas. ¿Todo por qué? Porque no tiene una mente renovada. Porque ¿qué dice la Biblia cuando tú tienes una mente renovada? San Juan capítulo 7, versos 38 y 39 lo dice. Vamos rápidamente. San Juan. Mira lo que significa cuando tú tienes agua viva y tienes una mente renovada. San Juan capítulo 7, 38 y 39. Dice la palabra del Señor para vivir en esa verdad. El que cree en mí, aleluya. Como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua. El verso 38 y 39. Esto dijo el Espíritu que había de recibir a los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Sabe qué dijo Dios? ¿Sabe qué te dijo el Señor? Si tú comenzaras a creer en la palabra de Dios, si tú tan solo dejaras que te renueve Dios por su palabra tu vida y aprendieras a vivir no lo que tú crees, sino lo que Dios te dice, la palabra dice, y el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Aleluya. Ríos de agua viva. ¿Y sabe qué significa que el río de agua viva comienza a fluirse en ti? Comienza la paz de Dios en tu corazón, comienza la bendición de Dios en tu vida, comienza a hablar, los dones se manifiestan, el poder de Dios se manifiesta, la voz de Dios comienza en tu vida, la comunión se vuelve más interesante, la palabra se es revelada, la protección de Dios te alcanza. ¿Y cuánto significa? Cuando tenemos la vida, nos volvemos un canal de bendición a todo lugar a donde nosotros vamos. Aleluya. Eso es cuando el agua de viva comienza a fluir sobre ti. Aleluya. Dale palmas al Señor ahí, tú que estás en esta hora. Porque Dios nos habla cuando dice que Dios es bueno. Amén. Dios está esperándote algo muy hermoso. Jeremías capítulo 2, verso 13. Comienza Dios a abrir todas fuentes de gracia. Jeremías capítulo 2, verso 13. Dios comienza a traer algo desbordante, ¿sabes? Dios te dice, bueno, yo ya te hice un canal de bendición, te he dicho que va a correr ríos de agua, pero te digo algo, voy a hacer algo más grande, voy a hacer algo más poderoso, voy a hacer algo más profundo, voy a hacer algo más intenso. Y lo dice Jeremías, capítulo 2, dice, porque dos males ha hecho, ¿qué? ¿Qué dice la palabra? Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuentes de agua viva y cavaron para sí cisternas y cisternas rotas que no retienen agua. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Todo estaba bien. Tenía la vida de Dios. Hablabas en lenguas, profetizabas. Tenía la palabra en tu boca.
perseverabas en la oración, en el ayuno, en la palabra. Y hoy ya no hay nada. Hoy ya no bendices, hoy maldices. Antes es una bendición, ahora es una maldición. Todo te va mal en la vida, nada está bien, tu familia está mal, tu negocio está mal, todo te va mal. ¿Y sabes por qué? Porque acá dice la Escritura, hubo algo que comenzaste a hacer que no debiste haber hecho. Dejar a Dios, abandonar a Dios, a su palabra, dejar que tu mente sea renovada, dejar al Espíritu de santidad, dejar a la justicia que opera en ti. Dejaste a aquel que hace todas las cosas posibles en ti y te fuiste a hacer las cosas en tu alma, en tu fuerza. Ahora pueden ver todo lo malo que viene al ser humano cuando el hombre no tiene una mente renovada para comprobar cuán bueno es, agradable y perfecta la voluntad de Dios. Y saber que estar aquí es la mejor bendición que hoy tenemos. Saber que hablar mal, sentir mal no es un negocio para tu vida. Sentir que orgullo, arrogancia, ofensa, resentimiento no es un negocio para tu vida. ¿Por qué? Porque eso abre puertas demoníacas, trae maldición sobre ti. Que no importa, aunque esa persona sea indeseable, aunque no lo merezca. Pero Dios te dice, ¿qué tienes que hacer con alguien así? ¿Qué tienes que hacer con tu enemigo? Bendecirlo. ¿Qué tienes que hacer con alguien que te maldice? Bendecirlo. ¿Qué tienes que hacer con alguien que te paga con mal? Bendecirlo. ¿Sabes? Esto es lo bueno que Dios hace contigo. Él convierte las maldiciones de otros en bendiciones cuando tú estás dispuesto a obedecer en obediencia. Oh, qué poderoso es Dios cuando tú comienzas a tener una mente abierta, una mente para Cristo, una mente que obre conforme la verdad de Dios. Pero a veces encontramos algo muy importante. Cuando nosotros dejamos a Dios, dejamos la comunión con Dios, dejamos la vida de Dios, dejamos la santidad, dejamos de recibir todo lo que es espiritual en nuestra vida. Caemos en una situación muy desastrosa. El verso 14 y 15, hijo, de ese mismo pasaje, 14 y 15. Mira lo que dice la palabra. ¿Es Israel siervo? Pregunta Dios. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? La gran preocupación que Dios va a hacer con muchos de nosotros en esta mañana, y voy terminando. ¿Por qué ha venido a ser presa? Traduzco. ¿Por qué le han venido tantos males? ¿Por qué el enemigo lo ha tocado, lo ha arrastrado, lo ha hecho pedazos? A él, a sus hijos, sus generaciones, tercera y cuarta generación. ¿Por qué le ha hecho todas estas cosas el diablo? Sigamos, el verso siguiente. Los cachorros de león rugieron contra él y alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. ¡Wow! ¿Por qué le vinieron todos sus males? ¿Por qué hasta el demonio tan chiquito viene y toma de ti y hace lo que quiere contigo y con tus hijos, con tu familia, con tu matrimonio? ¿Por qué? ¿Por qué has cerrado Dios? ¿Por qué has perdido todo lo bueno que Dios ha puesto en ti? ¿Por qué? Todo porque dejaste a aquel que bendice tu agua, tu aceite y tu mosto. Le diste la espalda al único, aquel que tiene poder para bendecir toda obra de tus manos. Dejaste al Dios justo, recto, lleno de gracia y de amor y de bondad, por tan solo amar a ese Dios mamón, a ese Dios príncipe de este mundo, Satanás, con tus decisiones, por no tener una mente renovada. Yo quiero cerrar este mensaje diciéndote esta palabra. Todavía es tiempo de quitarle todo poder al diablo y someter tu humanidad y aprender a vivir una vida aceptable delante de Dios. Pero es una decisión tuya que la tienes que tomar solo tú. Si quieres ser una bendición o quieres caminar en una maldición. Porque la Biblia dice, pensamientos de bien tengo para vosotros. Pensamiento de bien y no pensamiento de mal. Yo quiero que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Quiero que te pongas de pie allí donde estás. Y vamos a decirle, Señor, yo te ruego misericordia. ¿Cuánto me hacía falta entender estas verdades hoy como lo has hablado, Padre? ¿Cuánta falta me hacía, Señor, el poder deleitarme delante de ti, Señor, y saber que muchas veces he pasado por estas etapas que acabo de escuchar. He hecho lo malo, como dijo David en Salmo 51, porque fui concebido en pecado, Señor, y en maldad fui formado.
Señor, reconocemos que muchas veces, Señor, en nosotros nos mora el bien. Muchas veces está el querer hacer lo malo, Señor. Pero esta hora yo te pido perdón y te pido misericordia. Te pido, Señor, que pongas en mí un espíritu recto, justo y me sustente. Y me lleve a hacer lo bueno, lo agradable y lo perfecto delante de ti. Y yo te pido perdón, Dios de los cielos, porque reconozco mi rebelión, reconozco mi iniquidad, reconozco mi perversidad. Que muchas veces, Señor, he renegado contra ti porque yo quería que tú hagas lo que yo quería. Pero hoy vengo ante tu presencia y apelo a tu gracia por medio de la sangre del Cordero. A suplicarte, Señor, que cambies en mí. Que renueves en mí mi mente, mis emociones, sentimientos, de voluntad, Señor, por el poder de tu palabra. Señor, me ayudes a confiar en ella y a dejar toda influencia del diablo y poder discernir lo que pasa en mi casa, en mi ambiente, en mi atmósfera. Poder, Señor, tener la capacidad de romper todo aquello que el enemigo por años ha estado influenciando mi vida, mi matrimonio, mi hogar, mi familia, mis generaciones. En el nombre de Jesús, Señor, yo te rindo mi corazón. Y yo declaro por la sangre del Cordero que tú me cubres, me limpias y santificas de la coronilla de mi cabeza hasta la punta de mis pies, Señor. Y yo proclamo que hoy es el tiempo que tú, Señor, serás exaltado. Que ya no vivo yo, mas tú vivirás en mí, Señor. No importa aunque mi alma tiemble, Señor, aprenderé a confiar en ti. No importa, Señor, cuán duro sea la circunstancia que mis ojos vean, aprenderé a confiar en ti. No temeré mal alguno, Señor, si tú estás conmigo. Porque tú lo dijiste y el justo por la fe vivirá. Ayúdame a vivir en fe, Señor. Ayúdame a vivir en fe, porque es por ellos quien tú vienes a buscar. Hombres de fe, Señor. Tú vienes por una iglesia que ha aprendido a creerte, Padre. Tú no vienes por una iglesia dominguera. Tú vienes por una iglesia verdadera. Tú vienes por una iglesia santa, por una iglesia que está cada día apegada a tu palabra. Tú vienes por una iglesia que cada día está muriendo más a su hombre viejo y dejando la nueva vida en ti, Señor, fluir. Ayúdame a negarme a mí mismo, Señor, dile. Ayúdame a ser ese hombre, esa mujer que agrada a tu corazón. Y quites de mí todo lo malo. Rompe mis cadenas, mis ataduras. Saca toda venda, toda ceguera, toda sordera de mi ser. Ayúdame a ser un pueblo aceptable, un hijo digno ante tu presencia. Quita la maldad, rompe las maldiciones de mi vida. Que ya no quiero vivir así, Señor. Por un momento de mi vida, ayúdame a creer más, Señor, te lo ruego, dile. Un momento más, ayúdame a ver la luz de justicia de verdad en mi corazón. Yo te ruego, Señor, porque yo sé que a través de mí, muchas de mis familias pueden venir a tus pies. Por caminar en justicia en verdad, porque nos ha dado una mente de Cristo, nos ha dado una mente que podamos creer y confiar en ti. Yo te doy gracias por esta verdad revelada hoy, Señor. Yo te doy gracias por toda la profundidad de tu amor y tu verdad que guía en nuestros corazones. Y te doy gracias en el amor de Jesús. Amén. Amén. Y amén.